This episode is brought to you by State Farm. Listening to this podcast? Smart move. Being financially savvy? Smart move. Another smart move? Having State Farm help you create a competitive price when you choose to bundle home and auto. Bundling, just another way to save with the Personal Price Plan. Like a good neighbor, State Farm is there. Prices are based on rating plans that vary by state. Coverage options are selected by the customer. Availability, amount of discounts and savings, and eligibility vary by state. Why do growing businesses love working in Slack? Let's ask Christy at Ari Bikes. Running things in Slack saves me so much time. AI summaries save 97 minutes per week. What say you, Rox from Gosney? Slack helps us build community, it helps us build connection. Your partners, vendors and customers all in one place. Take us on home, Ashley from Caraway. If we didn't have Slack tomorrow, I would explode. Well, let's not let that happen. Visit slack.com/podcast to get 50% off Slack Business Plus. En el libro de Apocalipsis encontramos una de las visiones más fascinantes y misteriosas de las Escrituras, la de los 4 jinetes del Apocalipsis. Estos jinetes aparecen en un contexto de juicio, trayendo destrucción, guerra, hambre y muerte a la tierra. La narrativa está cargada de simbolismos, y cada jinete tiene un color de caballo diferente que indica el tipo de devastación que causan. Aunque el impacto de los 4 jinetes es devastador, el mensaje de Apocalipsis va más allá de la destrucción, señalando el cumplimiento del plan divino. El libro de Apocalipsis fue escrito por Juan, el apóstol, mientras estaba exiliado en la isla de Patmos. Durante este período, Juan tuvo visiones profundas sobre el fin de los tiempos, que le fueron dadas directamente por Dios. Estas revelaciones no solo muestran lo que ocurrirá en los últimos días, sino que también nos alertan para estar preparados para el regreso de Cristo. En un escenario repleto de señales y advertencias, los 4 jinetes tienen un papel crucial en el desencadenamiento de los eventos apocalípticos. Los 4 jinetes se mencionan al principio de Apocalipsis, capítulo 6, cuando el Cordero de Dios comienza a abrir los 7 sellos. Cada sello representa una etapa en el plan final de Dios para la humanidad. Los primeros 4 sellos liberan a los jinetes, cada uno trayendo un juicio específico sobre la tierra. Al desentrañar el significado de cada jinete, veremos cómo estos eventos se conectan a los tiempos de tribulación y al plan de redención. La imagen de los jinetes está cargada de significados espirituales y escatológicos. A lo largo de los siglos, los intérpretes han ofrecido diversas explicaciones sobre quiénes representan y qué significan sus acciones. Algunos estudiosos ven a los jinetes como símbolos de fuerzas espirituales que ya están en acción en el mundo, mientras que otros los ven como figuras literales que surgirán al final de los tiempos. De cualquier manera, desempeñan un papel esencial en la narrativa profética. Para entender el significado de los 4 jinetes, es importante examinar cada uno individualmente, comenzando por el jinete del caballo blanco. El simbolismo del color, el arma que lleva y lo que representa son elementos que nos ayudan a descifrar el impacto profético de estas figuras en el contexto de los últimos días. La visión de los 4 jinetes está directamente ligada al evento del pergamino y los 7 sellos, descrito en Apocalipsis capítulo 5. En este pasaje, Juan ve un pergamino en la mano derecha de Dios que está sentado en el trono. El pergamino está sellado con 7 sellos, y nadie en el cielo, en la tierra o debajo de la tierra es considerado digno de abrirlo, excepto el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Este pergamino representa el plan final de Dios para la creación, y su apertura marca el comienzo del fin. La apertura de los sellos revela una serie de juicios divinos que culminan en la renovación de la tierra y en la victoria final de Cristo. El primer sello, cuando se rompe, revela al primer jinete. Cada sello que se abre no solo trae un nuevo jinete o juicio, sino que también nos acerca al clímax del plan escatológico de Dios. Este momento de revelación es significativo porque demuestra que Jesús, el Cordero de Dios, tiene autoridad sobre el destino de la humanidad y la creación.
La cuestión de los 7 sellos y el papel del Cordero de Dios está en el centro de la teología cristiana sobre el fin de los tiempos. Jesús es el único que puede abrir los sellos porque Él es el Redentor que venció el pecado y la muerte a través de su resurrección. Su victoria hace posible el cumplimiento del plan de Dios, y cada sello abierto representa un paso más cerca de la realización de ese plan. Juan, al describir esta visión, subraya la majestad y el poder de Cristo como el gobernante supremo de la historia. La importancia de los 7 sellos no radica solo en lo que desencadenan, sino también en lo que simbolizan. Cada sello representa una fase del juicio de Dios, un llamado a la humanidad al arrepentimiento y a la reconciliación con el Creador. Al abrir el pergamino, Jesús revela la soberanía divina y el destino final del mundo. Aunque los eventos descritos puedan parecer aterradores, son parte de un proceso mayor de redención y renovación. Cuando se abre el primer sello, el primer jinete surge en un caballo blanco. Este jinete, con su corona y arco, es una figura que ha generado muchas discusiones a lo largo de los siglos. Algunos creen que representa a Cristo, mientras que otros lo ven como una personificación del anticristo. El análisis de este primer jinete es fundamental para entender lo que vendrá a continuación. El primer caballero descrito en el Apocalipsis es aquel que monta un caballo blanco. Aparece cuando se abre el primer sello por el Cordero de Dios. Este caballero está retratado usando una corona y llevando un arco, y sale como un conquistador decidido a ganar. El blanco de su caballo simboliza victoria y pureza, pero su identidad es objeto de debates entre teólogos. ¿Quién es este caballero y qué representa? Algunas interpretaciones sugieren que el caballero en el caballo blanco es una representación de Jesucristo, principalmente porque el capítulo 19 de Apocalipsis describe a Jesús regresando en un caballo blanco para gobernar y juzgar a las naciones. Sin embargo, hay argumentos sólidos en contra de esta interpretación. Muchos estudiosos señalan que el caballero del capítulo 6, aunque también está en un caballo blanco, no lleva las mismas características que Cristo. Mientras Cristo trae redención, este caballero trae conquistas que conducen a la guerra y a la destrucción. Otro punto importante es el arco que el caballero lleva. En la cultura bíblica, el arco a menudo simboliza guerra y conquista. Aunque se le ve como un conquistador, no hay mención de paz o justicia en sus acciones. El caballero no trae un reino pacífico como el de Cristo, sino un dominio de poder y fuerza. Por esta razón, muchos intérpretes consideran que este caballero es una representación del anticristo, que al principio parecerá traer paz y orden, pero pronto revelará su verdadera naturaleza. La corona que lleva el caballero también plantea interrogantes. La palabra griega utilizada para corona aquí es estéfanos, que se refiere a una corona de victoria, no a una corona real de soberanía como el diadema, utilizado por Jesús en el capítulo 19 de Apocalipsis. Esto refuerza la idea de que este caballero es un imitador de Cristo, tratando de engañar a las naciones al presentarse como un salvador. Esta estrategia de engaño será una característica clave del anticristo. Por lo tanto, el primer caballero no debe confundirse con Cristo, sino con una figura de engaño que traerá destrucción a su paso. Él simboliza el comienzo de la gran tribulación y marca la apertura de los juicios que vendrán con los siguientes caballeros. Para entender mejor la identidad del primer caballero, necesitamos considerar su contexto dentro del Apocalipsis. Como se mencionó anteriormente, muchos estudiosos creen que representa al anticristo o una figura que encarna los principios de engaño y conquista a través de falsas promesas de paz. El caballo blanco, comúnmente asociado con pureza y triunfo, en este caso se utiliza de manera irónica, ya que el caballero usa esta imagen para enmascarar sus intenciones destructivas.
La estrategia de engaño del anticristo ya ha sido prefigurada en pasajes anteriores de la Biblia. Por ejemplo, en el capítulo 9 de Daniel, versículos 26 y 27, encontramos una profecía sobre un gobernante que hará una alianza con muchas naciones, pero que a la mitad del período romperá esta alianza y traerá devastación. El caballero del caballo blanco puede verse como el cumplimiento de esta profecía, surgiendo como un falso Mesías que engaña a las naciones con promesas de paz y prosperidad. Además, la corona que lleva, mencionada como Estéfanos, sugiere que es un líder victorioso, pero no legítimo. Es victorioso mediante el engaño, no por derecho divino. A diferencia de Cristo, cuya venida estará marcada por una paz duradera y justicia, este caballero solo pavimenta el camino para la guerra y el caos, lo que queda claro con la llegada de los otros caballeros. Representa el comienzo del colapso del orden mundial que llevará a la gran tribulación. La narrativa del caballero en el caballo blanco sirve como una advertencia para aquellos que están vivos en los últimos días. Nos recuerda que no todo lo que parece justo y verdadero realmente lo es. Este caballero usará estrategias políticas y espirituales para engañar a muchos, presentándose como una solución a los problemas de la humanidad, pero detrás de su apariencia de Salvador traerá destrucción y dolor. Al comprender quién es el caballero del caballo blanco, nos damos cuenta de que es solo el primer paso en una serie de juicios divinos que culminarán en el retorno de Cristo. Él representa el engaño del mundo y la falsa esperanza que muchos tendrán en los últimos tiempos, pero también nos recuerda la necesidad de estar atentos y preparados para la verdadera venida de Jesús. Well, the holidays have come and gone once again, but if you've forgotten to get that special someone in your life a gift, well, Mint Mobile is extending their holiday offer of half off unlimited wireless. So here's the idea. You get it now, you call it an early present for next year. What do you have to lose? Give it a try at mintmobile.com/switch. Limited time 50% off regular price for new customers. Upfront payment required. $45 for 3 months, $90 for 6 months, or $180 for 12-month plan. Taxes and fees extra. Speeds may slow after 50 gigabytes per month when network is busy. See terms. Cuando se abre el segundo sello, aparece el segundo jinete, montado en un caballo rojo. Este jinete lleva una gran espada y recibe el poder de quitar la paz de la tierra, causando que las personas se maten entre sí. El color rojo del caballo simboliza la sangre derramada, la guerra y el conflicto. A diferencia del primer jinete, que trae la ilusión de paz, el segundo trae la brutal realidad de la guerra y la violencia desenfrenada entre las naciones. La espada que lleva es un símbolo claro de guerra y destrucción. No solo representa una sola guerra, sino una ola de conflictos globales que se extenderán por la tierra, causando caos y sufrimiento. Jesús mencionó en Mateo capítulo 24, versículo 6, que en los últimos días oiréis de guerras y rumores de guerras. Este jinete es el cumplimiento de esa profecía, y su llegada marca el comienzo de un período de violencia sin precedentes. Además de la guerra, el poder de quitar la paz de la tierra también puede entenderse como un colapso total del orden social y político. No solo habrá guerras entre naciones, sino también conflictos internos, revoluciones y anarquía. La humanidad, que ya vivía en relativa estabilidad, comenzará a autodestruirse a medida que se manifieste el poder del segundo jinete. El mundo será consumido por la violencia sin espacio para negociaciones o acuerdos de paz. El jinete del caballo rojo representa la consecuencia inevitable de la falsa paz ofrecida por el primer jinete. Una vez que las naciones y los pueblos sean engañados, se revelará la verdadera cara de la destrucción. Esta visión profética nos muestra que la paz sin Cristo es solo temporal e ilusoria, y que la verdadera paz solo se puede alcanzar cuando el reino de Dios esté plenamente establecido. La espada del segundo jinete también nos alerta sobre el hecho de que la violencia y el conflicto son parte del juicio divino sobre una humanidad que ha rechazado la paz de Cristo.
La guerra, en última instancia, sirve como un medio para que Dios permita que la humanidad coseche las consecuencias de su rebelión contra Él. El jinete del caballo rojo no es solo un símbolo de guerra física, sino también de una guerra espiritual que se intensifica en los últimos días. La espada que lleva es una representación de la división que ocurrirá no solo entre naciones, sino entre familias, amigos e incluso comunidades de fe. La espada es una metáfora utilizada por Jesús en Mateo capítulo 10, versículo 34, donde dice: «No penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada». Este periodo de guerra también puede verse como una manifestación del juicio de Dios sobre la tierra. En la Biblia, el Antiguo Testamento a menudo describe cómo Dios usaba naciones extranjeras para ejecutar su juicio sobre Israel por su desobediencia. De manera similar, en el Apocalipsis, la guerra global es una forma de Dios permitir que las consecuencias del pecado humano se desenrollen. Las guerras causadas por el segundo jinete muestran que el alejamiento de Dios inevitablemente lleva al caos y la destrucción. El segundo jinete no actúa solo. Él es parte de un plan mayor de juicio que involucra a los 4 jinetes del Apocalipsis. La falsa paz ofrecida por el primer jinete se disuelve rápidamente, y la guerra del segundo jinete marca el comienzo de la tribulación. Este ciclo de guerra y destrucción prepara el camino para juicios aún más severos que vendrán con los próximos jinetes. Además, la guerra trae consigo consecuencias devastadoras que van más allá del campo de batalla. La destrucción de recursos, la pérdida de vidas y la ruina de infraestructuras crean un escenario perfecto para los juicios subsiguientes, como el hambre y las plagas. Las guerras libradas por el jinete del caballo rojo abren las puertas a una secuencia de catástrofes que desestabilizarán aún más al mundo. Este jinete nos alerta sobre la futilidad de las soluciones humanas para la paz. Mientras el mundo busca formas de evitar conflictos, el mensaje del Apocalipsis es claro: sin Cristo, la verdadera paz es inalcanzable, y el resultado final será la destrucción. Solo con el regreso de Jesús habrá un fin definitivo a las guerras y el establecimiento de una paz duradera. El tercer jinete aparece cuando el Cordero rompe el tercer sello. Monta un caballo negro y lleva una balanza en la mano, un símbolo de racionamiento y escasez. Una voz anuncia: una medida de trigo por 1 denario y 3 medidas de cebada por 1 denario, y no dañes el aceite y el vino. Apocalipsis capítulo 6, versículo 6. Este jinete representa la hambruna, que inevitablemente sigue a los tiempos de guerra y destrucción. La balanza que el jinete lleva simboliza el racionamiento de alimentos. La hambruna será tan severa que el salario de un día será suficiente solo para comprar una pequeña cantidad de alimentos básicos como trigo o cebada. Esto indica un colapso económico y una inflación descontrolada, donde los recursos se convierten en extremadamente escasos. El trigo y la cebada mencionados son alimentos esenciales, pero incluso estos se volverán inaccesibles para muchos. El detalle de que el aceite y el vino no deben ser dañados también es significativo. Estos 2 artículos eran considerados lujos en la antigüedad, y el hecho de que sigan disponibles mientras que los alimentos básicos son escasos sugiere una mayor división entre ricos y pobres. Mientras que la mayoría de la población sufre de hambre y falta de recursos, los ricos aún tendrán acceso a sus lujos. Esto crea una imagen de desigualdad social en un tiempo de crisis global. La hambruna traída por el tercer jinete puede verse como una consecuencia directa de la guerra iniciada por el segundo jinete.
Cuando las guerras devastan la tierra, destruyen cosechas e interrumpen el comercio, la hambruna se vuelve inevitable. El tercer jinete simboliza esta realidad trágica que afecta a toda la humanidad. No será solo una escasez temporal, sino una crisis global que afectará a todas las naciones. Este periodo de hambre extrema también sirve como una advertencia para los tiempos de tribulación. Aquellos que confían en sus riquezas o en la seguridad económica descubrirán que estos recursos son inútiles ante los juicios de Dios. La hambruna global revelará la debilidad de las soluciones humanas y señalará la necesidad de una dependencia total de Dios. La balanza cargada por el tercer jinete es un símbolo poderoso de cómo la hambre y la escasez serán administradas durante el tiempo de tribulación. En lugar de abundancia y prosperidad, las personas se verán obligadas a contar cada grano de alimento, viviendo en un estado de racionamiento severo. La imagen del jinete con la balanza nos recuerda que, en tiempos de crisis, incluso las necesidades más básicas de la vida se convierten en disputadas y escasas. La imagen de la balanza también nos remite a la justicia divina. En muchas partes de la Biblia, Dios usa la imagen de una balanza para hablar de justicia y juicio. El racionamiento impuesto por el jinete en el caballo negro puede entenderse como una forma de que Dios pese a las naciones, mostrando la futilidad de confiar en las riquezas materiales y en la seguridad terrenal. El tiempo de hambruna será un tiempo de prueba, donde la humanidad será desafiada a lidiar con la privación. Además, la balanza destaca la idea de que esta hambruna no será causada por mero azar, sino que será parte de un juicio orquestado por Dios. A lo largo de la historia bíblica, vemos a Dios usando la hambruna como una forma de llamar a su pueblo al arrepentimiento, como fue el caso durante los tiempos de José en Egipto. La hambruna global de los últimos días tendrá un propósito similar: llevar a la humanidad al arrepentimiento y a la dependencia de Dios. El tercer jinete y su balanza nos muestran que la hambre se sentirá tanto física como espiritualmente. Habrá una escasez de recursos materiales, pero también una escasez espiritual, donde la humanidad se verá distante de Dios, tratando de encontrar respuestas en un mundo que parece estar desmoronándose. Esta hambre espiritual será una oportunidad para que muchos se vuelvan a Cristo en busca de consuelo y salvación. Por último, el impacto del tercer jinete nos recuerda que, aunque el mundo puede intentar resolver sus problemas a través de medios humanos, la solución definitiva para la hambre y la escasez está en Dios. Solo Él puede proveer para sus criaturas, y es solo a través de la fe en Él que se restaurará la verdadera abundancia. El cuarto jinete del Apocalipsis, que aparece con la apertura del cuarto sello, es quizás el más aterrador de todos. Monta un caballo pálido, descrito como una mezcla de verde y amarillo, el color de un cadáver en descomposición. Este jinete se llama Muerte y es seguido por Hades, el lugar de los muertos. A diferencia de los otros jinetes, la Biblia nos dice explícitamente que este jinete representa la muerte misma, trayendo consigo una ola de destrucción que diezmara a 1/4 de la población de la tierra. La muerte traída por el cuarto jinete no vendrá de una sola fuente. Él trae consigo diversas formas de destrucción: espada, hambre, pestes e incluso ataques de animales salvajes. Estas 4 calamidades representan una especie de colapso total de la civilización, donde las personas no solo morirán en guerras, sino que también sufrirán de plagas y enfermedades. La tierra será un lugar de terror, donde la muerte estará presente en todas las formas imaginables. El poder dado al cuarto jinete es devastador. Tiene permiso para matar a 1/4 de la población mundial. Si pensamos en la población actual de la Tierra, eso representaría la muerte de miles de millones de personas. La escala de destrucción es inmensa y su llegada marca un punto crítico en los juicios de Dios sobre la humanidad.
Este jinete simboliza el clímax del sufrimiento humano durante la tribulación, donde la muerte no será solo una consecuencia de la guerra y el hambre, sino también de enfermedades y desesperación. La presencia de Hades, que sigue al jinete, es igualmente significativa. Hades es descrito como el reino de los muertos, y su aparición aquí refuerza la idea de que la muerte física no será el único juicio. La muerte espiritual también está en juego. Aquellos que no se arrepientan y no acepten la salvación ofrecida por Cristo enfrentarán no solo la muerte física, sino también la condenación eterna. El cuarto jinete nos recuerda la gravedad del pecado y el juicio de Dios. Él revela cuán grave es el alejamiento de Dios y cómo la rebelión humana, sin arrepentimiento, lleva inevitablemente a la destrucción. Este jinete, por lo tanto, es un llamado urgente al arrepentimiento y a la salvación mientras aún hay tiempo. La llegada del cuarto jinete trae consigo una devastación global. La muerte en masa causada por este jinete no es un evento aislado, sino el resultado de una serie de calamidades que se intensifican a lo largo del período de tribulación. La espada, el hambre, las pestes e incluso los ataques de animales salvajes son todas manifestaciones de la ira de Dios derramándose sobre la tierra. La muerte se presenta como la última etapa del juicio, una consecuencia final e inevitable. La presencia de Hades, el lugar de los muertos, indica que aquellos que mueran durante este período estarán enfrentando no solo la muerte física, sino también la muerte espiritual. Hades es descrito como el lugar donde los muertos esperan el juicio final. Por lo tanto, el hecho de que Hades siga al jinete sugiere que muchos de los que morirán no estarán preparados espiritualmente e irán al lugar de espera para el juicio eterno. Esto aporta un peso aún mayor a la tragedia descrita. La muerte causada por el cuarto jinete también sirve como advertencia sobre la fragilidad de la vida humana. Durante este período, los recursos médicos y tecnológicos serán insuficientes para contener las enfermedades y las plagas. El avance científico, que hoy nos brinda seguridad, será impotente ante la magnitud de los juicios divinos. La humanidad, que siempre intenta encontrar soluciones humanas a los problemas, se dará cuenta de que solo Dios puede ofrecer verdadera seguridad y salvación. El impacto del cuarto jinete es un recordatorio de que la rebelión contra Dios no puede continuar sin consecuencias. La muerte y la destrucción son el resultado directo de una humanidad que ha rechazado al Creador y ha elegido seguir sus propios caminos. Sin embargo, incluso en medio de la devastación, la Biblia nos recuerda que Dios sigue en control. Él es soberano, y estos juicios tienen un propósito: llamar a la humanidad al arrepentimiento antes del fin definitivo. Finalmente, el cuarto jinete nos hace reflexionar sobre la seriedad de la elección espiritual. Aquellos que no elijan seguir a Cristo enfrentarán el juicio completo de Dios, y la muerte traerá consigo una separación eterna de su amor. Este es el punto central del mensaje del Apocalipsis. Hay una urgencia en prepararse espiritualmente, pues los días de la tribulación están a la vuelta de la esquina. Los cuatro jinetes son solo una parte del plan más grande revelado en el libro de Apocalipsis. El pergamino con los 7 sellos, que es abierto por el Cordero de Dios, simboliza el plan divino para el fin de los tiempos. Cada sello que se abre revela un nuevo aspecto del juicio de Dios sobre la tierra, y los jinetes representan solo los primeros 4 de estos juicios. A medida que se rompen los sellos, el plan de Dios para la redención y el juicio se vuelve cada vez más claro. El pergamino de los 7 sellos es un símbolo poderoso de la soberanía de Dios sobre la historia. Aunque las catástrofes descritas en el Apocalipsis pueden parecer caóticas, todas están bajo control divino. Jesús, el Cordero, es el único que tiene la autoridad para abrir los sellos, y lo hace con la intención de cumplir el plan de Dios para la humanidad y la creación.
Esto nos muestra que, a pesar de la destrucción y el sufrimiento, hay un propósito mayor siendo realizado. La apertura de los sellos no es solo un evento de destrucción, sino también una invitación al arrepentimiento. Cada sello representa un paso más en el juicio de Dios, pero también una advertencia de que aún hay tiempo para volver a Él. Dios, en su misericordia, permite que estos eventos ocurran gradualmente, dando a la humanidad la oportunidad de reconocer sus errores y reconciliarse con el Creador. Además, la revelación de los 7 sellos nos recuerda que el juicio de Dios es justo y necesario. El pecado y la rebelión contra Dios tienen consecuencias, y los sellos simbolizan la forma en que esas consecuencias serán derramadas sobre el mundo. Sin embargo, para aquellos que son fieles a Cristo, el Apocalipsis también es un mensaje de esperanza. Los sellos nos muestran que el fin no es solo sobre destrucción, sino también sobre la victoria final de Jesús y el establecimiento de su reino. El plan de Dios, revelado a través de los 7 sellos, culmina en la restauración del orden divino y en el regreso de Cristo. Aunque los juicios son severos, son parte de un proceso mayor de redención y renovación. Para los creyentes, esta revelación es una promesa de que el sufrimiento será temporal y que al final la justicia de Dios prevalecerá. La apertura de los primeros 4 sellos que liberan a los 4 jinetes marca el inicio de las tribulaciones descritas en el libro de Apocalipsis. Estos juicios iniciales son solo el comienzo de un período de sufrimiento y devastación que culminará en la gran tribulación. La tribulación es un tiempo de purificación donde Dios permitirá que la humanidad enfrente las consecuencias de su rebelión, pero también ofrece una última oportunidad de arrepentimiento. Los juicios divinos, aunque terribles, tienen un propósito redentor. Dios usa estos eventos para llamar la atención de la humanidad y al arrepentimiento. El sufrimiento causado por los jinetes, así como los eventos que siguen a la apertura de los otros sellos, sirven como un recordatorio de que el tiempo se está agotando. A cada nuevo juicio, Dios ofrece una oportunidad más para que las personas se vuelvan a Él antes de que el juicio final se complete. La tribulación también revela la soberanía de Dios sobre todas las naciones. Aunque los jinetes representan fuerzas destructivas, están bajo control divino. Nada de lo que sucede está fuera de los planes de Dios. Esto es importante porque, durante la tribulación, habrá muchos que se preguntarán dónde está Dios en medio de tanto sufrimiento. El Apocalipsis responde a esta pregunta mostrando que Él está presente, permitiendo que estos eventos ocurran para cumplir su plan mayor de redención. El comienzo de las tribulaciones también prepara el escenario para la revelación del Anticristo, que surgirá en medio del caos y la destrucción causados por los jinetes. Este período de tribulación está marcado por la ascensión de líderes engañosos y la intensificación del mal, pero al mismo tiempo es un recordatorio de que Cristo está en control y que su venida está cerca. Finalmente, los juicios divinos nos muestran que la justicia de Dios no puede ser retrasada para siempre. Aunque Él es paciente y misericordioso, dando tiempo para el arrepentimiento, habrá un momento en que el juicio será inevitable. El comienzo de las tribulaciones es el inicio de este proceso final de juicio, que culminará en el regreso de Jesús y en el establecimiento de su reino eterno. El arrebatamiento es uno de los eventos más esperados y debatidos en la escatología cristiana. Representa el momento en que los creyentes en Cristo serán sacados de la tierra antes del comienzo de la gran tribulación. Este evento se describe en la primera carta a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17. El Señor descenderá del cielo con gran clamor, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que estemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para encontrar al Señor en los aires.
El arrebatamiento marca el comienzo de un tiempo de juicio para aquellos que quedan. La tribulación se divide en dos partes, la tribulación inicial y la gran tribulación, que estará marcada por una intensificación de los juicios divinos y la revelación del anticristo, mientras que el arrebatamiento promete liberar a los fieles del sufrimiento que está por venir. La gran tribulación será un período de angustia extrema, como nunca antes visto en la historia de la humanidad. Este período está profetizado en Mateo capítulo 24, versículos 19 a 21, donde Jesús habla de un tiempo tan terrible que nunca ha habido nada igual desde el principio del mundo. El arrebatamiento también conlleva un significado de preparación espiritual. No es solo un evento futuro, sino un llamado a la vigilancia constante. Jesús advirtió a sus discípulos que siempre estuvieran preparados, porque nadie sabe el día ni la hora en que esto ocurrirá. Esta preparación implica una vida de santidad y fidelidad, para que los creyentes estén listos para ser recibidos por Cristo cuando Él regrese. La expectativa del arrebatamiento debe moldear el comportamiento y la fe de cada cristiano. Durante la gran tribulación, aquellos que han sido arrebatados no experimentarán los horrores descritos en el Apocalipsis. Sin embargo, aquellos que permanezcan enfrentarán a los 4 jinetes y a los juicios aún más intensos que vendrán después de ellos. Este período es un llamado para que la humanidad reconozca su necesidad de salvación y se vuelva a Cristo. Incluso en medio de la destrucción, la gracia de Dios será ofrecida a aquellos que busquen refugio en Él. El arrebatamiento, por lo tanto, es más que un simple escape de los sufrimientos de la tribulación. Es la culminación de la promesa de redención de Dios para su pueblo. Aquellos que perseveren en la fe hasta el final, incluso en medio de la persecución y el sufrimiento, serán recompensados al ser recibidos por Cristo en los cielos. Para los creyentes, el arrebatamiento es la esperanza que trasciende las tribulaciones de este mundo. El anticristo es una figura central en los eventos que ocurren después del arrebatamiento y durante la tribulación. Se menciona en varios pasajes de la Biblia, pero su presencia se vuelve más evidente en el libro de Apocalipsis y en el libro de Daniel. El anticristo es descrito como un líder carismático, capaz de engañar a las naciones, prometiendo paz y prosperidad, pero cuyas verdaderas intenciones son de dominación y destrucción. Él es el falso conquistador, que surge en un escenario de caos para presentarse como la solución a los problemas del mundo. La narrativa del anticristo comienza a desplegarse con la llegada del primer jinete, que, como hemos visto, monta un caballo blanco y lleva un arco. Él representa una paz falsa y una conquista temporal que engaña a muchos. Este jinete es una prefiguración del anticristo, que también vendrá como un líder conquistador, prometiendo resolver los conflictos y establecer un nuevo orden mundial. Sin embargo, esta paz será efímera y rápidamente se transformará en guerra y caos. El anticristo será un maestro del engaño, utilizando sus palabras para seducir a las masas. En Daniel capítulo 8 versículo 25 leemos que, por su astucia, hará prosperar el engaño en su mano. El anticristo será hábil en manipular a las personas, haciendo que crean que él es un salvador. Su ascenso al poder estará marcado por promesas vacías y alianzas engañosas, especialmente con Israel, como se describe en Daniel, capítulo 9, versículo 27. Sin embargo, su verdadera naturaleza se revelará cuando quiebre estas alianzas y se vuelva contra aquellos que confiaron en él. Se levantará contra Dios, estableciéndose como una figura de adoración y exigiendo que las personas tomen la marca de la bestia, un símbolo de lealtad a él. Aquellos que se nieguen a adorarlo serán perseguidos y asesinados. El anticristo, por lo tanto, no es solo un gobernante político, sino también una figura de opresión espiritual.
La aparición del Anticristo es una señal clara de que los tiempos finales se acercan. Él representará la culminación del engaño de Satanás sobre la humanidad, pero al mismo tiempo será derrotado con la venida de Cristo. El Anticristo será destruido cuando Jesús regrese en poder y gloria, estableciendo su reino eterno. El mensaje sobre el Anticristo sirve como una advertencia a los creyentes. Debemos estar alerta y preparados, discerniendo la verdad de Dios para no ser engañados por falsas promesas. Las guerras iniciadas por el segundo jinete desencadenan una serie de eventos que llevan a la hambruna mundial, simbolizada por el tercer jinete. Este escenario de destrucción revela cómo los conflictos humanos pueden devastar los recursos naturales y agrícolas, creando un efecto dominó que afecta a toda la economía global. El hambre es una consecuencia natural de la guerra, y la balanza cargada por el tercer jinete simboliza el racionamiento de alimentos, mostrando que incluso los bienes más básicos se volverán escasos. Esta hambruna global no será solo el resultado de desastres naturales o inestabilidad política, sino también de una serie de factores intencionados, como el control de los recursos por gobernantes corruptos. Durante la tribulación, el Anticristo puede usar el hambre como una herramienta para controlar a las masas, asegurando que solo aquellos que tienen la marca de la bestia puedan comprar o vender alimentos. Esto refuerza la idea de que el hambre no será solo física, sino también espiritual, ya que aquellos que no se sometan al sistema del Anticristo sufrirán persecución y privación. El hambre retratada en el Apocalipsis será devastadora y sin precedentes. En tiempos de guerra y caos, la agricultura se verá perjudicada, las cadenas de suministro se interrumpirán y los precios de los alimentos se dispararán. El trigo y la cebada, mencionados en el Apocalipsis, son alimentos básicos, pero incluso estos se volverán inaccesibles para muchos. Mientras que los ricos pueden seguir disfrutando de lujos como el aceite y el vino, la gran mayoría de la población mundial se verá obligada a racionar sus alimentos. La Biblia utiliza frecuentemente el hambre como un símbolo de juicio divino. En Deuteronomio capítulo 28, Dios advierte a Israel que, si el pueblo se aleja de él, enfrentará el hambre como una forma de castigo. De manera similar, la hambruna global durante la tribulación será una señal clara del juicio de Dios sobre la tierra. Sin embargo, incluso en medio de la devastación, el hambre puede servir como un llamado al arrepentimiento, pues aquellos que se vuelvan a Dios encontrarán sustento espiritual en medio de la escasez material. La hambruna mundial retratada en el Apocalipsis es un recordatorio de la fragilidad de la existencia humana. Sin Dios, la humanidad está condenada a experimentar las consecuencias de sus propios pecados. Sin embargo, para aquellos que depositan su fe en Cristo, hay esperanza. Aunque las naciones perezcan y los recursos se agoten, Dios promete suplir las necesidades de su pueblo, tanto física como espiritualmente. Además del hambre y la guerra, el tercer y cuarto jinetes traen consigo enfermedades y plagas que devastarán la población mundial. Estas plagas son una parte fundamental de los juicios descritos en el Apocalipsis. La muerte traída por el cuarto jinete no vendrá solo por la espada o el hambre, sino también por enfermedades que se propagarán rápidamente en un mundo ya devastado por la guerra y la escasez de alimentos. La palabra pálido, utilizada para describir el caballo del cuarto jinete, es indicativa de enfermedad y peste. Las plagas mencionadas en el Apocalipsis pueden verse como una repetición de los juicios que Dios trajo sobre Egipto en el tiempo de Moisés. Así como Dios envió plagas para juzgar a Faraón y a los egipcios por su rebeldía, usará plagas durante la tribulación para juzgar a aquellos que han rechazado su plan de salvación. Estas plagas servirán para revelar la fragilidad humana y la incapacidad de la ciencia y la tecnología modernas para lidiar con el juicio divino.
La palabra plaga en la Biblia también se asocia frecuentemente con enfermedades que tienen un impacto devastador en grandes poblaciones. En nuestros días vemos cómo epidemias y pandemias pueden desestabilizar naciones enteras y crear pánico global. Durante la tribulación, estas plagas serán aún más intensas, afectando todos los aspectos de la vida humana. Nadie estará inmune, y aquellos que no busquen refugio en Dios experimentarán el pleno impacto de estas plagas. Estas plagas también tienen un significado espiritual. Representan el estado de decadencia moral y espiritual de la humanidad durante la tribulación. La rebelión contra Dios se manifestará de diversas maneras, y las plagas serán una forma visible de esta rebelión. Sin embargo, incluso en medio del dolor y la muerte, habrá una oportunidad para el arrepentimiento. Aquellos que reconozcan su necesidad de Dios podrán encontrar sanidad y restauración. Las plagas y pestes durante la tribulación nos recuerdan que el juicio de Dios es justo, pero también lleno de misericordia. Ofrece oportunidades repetidas para que las personas se vuelvan a Él antes del final definitivo. Para aquellos que buscan la cara de Dios, habrá esperanza y redención, incluso en medio de las plagas que devastan la tierra. Aunque el Apocalipsis está lleno de imágenes de destrucción y juicio, su mensaje final es uno de esperanza. En medio de todo el sufrimiento y caos, el regreso de Cristo es el punto culminante de la historia. Él volverá para establecer su reino eterno, donde no habrá más dolor, muerte ni llanto. Este es el verdadero propósito del libro de Apocalipsis. Mostrar que a pesar de los juicios y tribulaciones, Cristo triunfará al final. El regreso de Cristo será visible y glorioso, como se describe en Apocalipsis capítulo 19, cuando Él regrese montado en un caballo blanco, esta vez como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Este momento marcará el fin de las tribulaciones y el comienzo de una nueva era de justicia y paz. La promesa de su regreso es lo que da esperanza a los cristianos en medio del sufrimiento. Sabemos que, al final, todas las cosas serán restauradas y que Jesús gobernará con justicia. Para aquellos que son fieles a Cristo, el Apocalipsis es un mensaje de consuelo. Aunque enfrentamos dificultades y desafíos en este mundo, podemos estar seguros de que Dios tiene un plan para restaurar todas las cosas. El sufrimiento y el dolor son temporales, y la victoria de Cristo es cierta. El Apocalipsis nos enseña a perseverar, confiando en la promesa de que Dios será fiel para cumplir todo lo que prometió. El mensaje del Apocalipsis también nos desafía a vivir en prontitud espiritual. Sabemos que Cristo volverá en un momento inesperado y debemos estar preparados para su venida. Esto significa vivir en santidad, siendo testigos de su amor y su gracia en este mundo. El Apocalipsis es un llamado para que los cristianos vivan con esperanza, sabiendo que nuestro futuro está seguro en las manos de Dios. En última instancia, el Apocalipsis nos recuerda que el sufrimiento del presente no se compara con la gloria futura que se revelará en Cristo. Él es el Alfa y la Omega, el principio y el fin, y su victoria final traerá paz, justicia y restauración a toda la creación. Esta es la esperanza cristiana, que Jesucristo volverá para poner fin a las tribulaciones e inaugurar la eternidad junto. This episode is brought to you by Greenlight. Get this. Adults with financial literacy skills have 82% more wealth than those who don't. From swimming lessons to piano classes, us parents invest in so many things to enrich our kids' lives. But are we investing in their future financial success? With Greenlight, you can teach your kids financial literacy skills like earning, saving, and investing. And this investment costs less than that after-school treat. Start prioritizing their financial education and future today with a risk-free trial at greenlight.com/Spotify. Greenlight.com/Spotify. A su pueblo.